Ya no formas parte del plan. Solo la familia de Silvia. Está todo pagado. Gracias de nuevo por encargarte de las finanzas. Ese fue el mensaje que mi hijo me envió a las 10 de la noche. Sin un signo de interrogación. Sin una disculpa. Sin una invitación a reconsiderarlo. Solo una breve notificación, como si mi nombre hubiera sido tachado de una lista de reservas. Una sola línea. Sin un «mamá» al principio. Sin un «te quiero» al final. Solo un mensaje único y claro. Mi papel había terminado. Y ese papel era el de quien pagaba las facturas. Estaba sentada a la mesa de mi cocina, rodeada de pequeñas bolsas de plástico y rollos de cinta adhesiva aún esparcidos sobre el mantel. Acababa de sellar la última bolsa de regalos, para mi nieta, Julia. Dentro había caramelos de menta suaves, un paquete de pegatinas de tortugas marinas y un llavero que decía «Hola, la abuela te quiere». Había usado un rotulador negro de punta fina para escribir «Para Julia, con amor, la abuela Elvira». Lo había hecho para cada uno de ellos, una bolsa distinta para cada niño. ¿A Mateo le gustan los superhéroes? Listo. ¿Julia prefiere la menta al chocolate? También lo recordaba. Incluso imprimí pequeñas etiquetas contra el mareo para pegarlas en la parte de atrás, porque Silvia mencionó una vez que Julia se marea en los aviones. Acababa de dejar la bolsa sobre la mesa cuando mi teléfono se iluminó. La pantalla decía «Gabriel Torres». Lo cogí sin pensarlo 2 veces. Quizá preguntaba por los horarios de los vuelos. Quizá quería cambiar el horario del transporte al aeropuerto. Pero no. Era ese mensaje. Ya no formas parte del plan. Solo la familia de Silvia. Está todo pagado. Gracias de nuevo por encargarte de las finanzas. Lo leí una vez y no lo procesé. La segunda vez, mi corazón se encogió. No reaccioné. No dejé caer el teléfono. No hice ni un ruido. Simplemente me quedé sentada. Fue como si todo el ruido de mi cabeza hubiera sido aspirado. La cocina de repente se sintió más grande, más vacía, extrañamente más fría. La bolsa de regalos de Mateo se deslizó por el borde de la mesa. La etiqueta con su nombre se desprendió y un trozo de cinta adhesiva se quedó pegado a la yema de mi dedo. No me agaché a recogerla. Sostuve mi teléfono, abrí de nuevo la conversación y escribí una respuesta sencilla. ¿Necesitas que lleve algo más? Las galletas de jengibre que le gustan a Julia. Sabía que estaba haciendo una pregunta que ya tenía respuesta. Pero quizá necesitaba una última confirmación de que esto era real. Un momento después, llegó un mensaje. De Julia. O más bien, de su madre, Silvia, usando el teléfono de Julia. Dice mamá que no necesitamos nada más, abuela. Dejé el teléfono sobre la mesa, con tanta delicadeza como si un movimiento más brusco pudiera hacerme añicos. No lloré. Perdí a mi marido. Sé cómo el duelo puede carcomerte durante años. Pero este dolor, la forma silenciosa en que puede ser borrada de algo que tú misma creaste, no era dolor. Era blanco. Un vacío incoloro, insonoro e irracional. Me miré las manos. El trozo de cinta adhesiva seguía pegado a mi dedo. Un pequeño corte de papel junto a la uña, probablemente al abrir el rollo de papel de regalo. Yo solía ser una madre. Fui yo quien se quedó despierta toda la noche con Gabriel cuando tuvo fiebre a los 3 años. La que le cortaba las uñas de los pies cuando se rompió la pierna en el campamento de verano. La que recurrió a sus ahorros de jubilación para ayudarle con la entrada para su casa. Y ahora, ¿qué era yo? Era la que lo había pagado todo. Era la que se había quedado fuera del plan. Era un apunte en un extracto bancario. Apagué la luz de la cocina. Las bolsas de regalos seguían allí, la de Mateo aún sin cerrar. La etiqueta caída estaba en el suelo,
pegada al borde de una baldosa. Fui a la sala de estar y me senté en el viejo sillón de cuero de Carlos, ese donde solía leer el periódico cada mañana. No encendí ninguna luz. Dejé que la oscuridad me envolviera como una manta, inodora, sin palabras, pero al menos no podía traicionarme. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual. No por haber dormido bien. Todo lo contrario. Apenas había pegado ojo. Pero un cuerpo viejo se acostumbra a despertarse antes de que el sol entre por la ventana. Era una costumbre que Carlos había dejado atrás. Hice una cafetera, pero solo bebí media taza. El resto se enfrió en la encimera de la cocina. Lo miré como me miraba a mí misma, enfriándome, poco a poco, sin nadie a quien preguntar, sin nadie a quien importarle. Me levanté y abrí la ventana. El aire de la mañana en Alicante era agradable, fresco, con un ligero olor a sal del mar lejano. Pensé, solía encontrar paz en este aroma. Ya no. Ahora solo me recordaba lo que había sacrificado durante los últimos 3 años. Por ese viaje. Por ellos. 3 años. Ese es el tiempo que llevaba reuniendo cada euro, cada pizca de fe, cada pequeño sueño, como alguien que dobla diminutas notas de deseos y las mete en un frasco de cristal. Mi frasco tenía una etiqueta escrita a mano: Esperanza. Lo guardaba detrás de un jarrón de flores secas en el armario de la cocina. Cualquiera habría pensado que era solo decoración, pero para mí era donde guardaba mi razón para tener esperanza. Todo empezó después de que Carlos muriera. La casa se volvió inquietantemente silenciosa. Pero lo que más recuerdo fue la primera noche que me fui a la cama y no oí sus ronquidos. Siempre roncaba muy fuerte, en ráfagas cortas y rítmicas que habrían molestado a un extraño. Pero para mí era el ritmo de su presencia. Y la noche que se fue, el silencio me despertó de golpe, aterrorizada porque no oía nada. Una mañana abrí su armario. La camisa que se había puesto por última vez, de un azul pálido, con las mangas pulcramente remangadas, seguía colgada allí. Acerqué mi cara. Todavía olía a sol y a detergente. No la había lavado desde que falleció. La doblé y la guardé en una bolsa con cierre hermético, como si preservara la evidencia de que él había estado aquí. Después del funeral, cuando quitaron las flores y todos se fueron, empecé a pensar en las Canarias. El lugar al que él y yo habíamos ido de luna de miel. Éramos tan pobres entonces. Volamos con billetes de oferta, nos alojamos en un motel y comimos sándwiches envueltos en papel de aluminio, compartiendo cada comida. Pero Carlos no dejaba de decir: sonríes cada vez que hueles a coco, así que tengo que llevarte donde están los cocos. Recuerdo que se llevó a escondidas una toalla del hotel, no para robarla, sino para limpiarme la arena de los zapatos. Todavía tengo esa toalla. Está en el cajón junto a mi cama. Tiene algunas manchas, pero nunca la he lavado. Como la camisa, es parte de un recuerdo que no he enjuagado. 3 meses después del funeral, empecé a vaciar su estudio. Había una estantería llena de libros viejos, con las páginas amarillentas. Cada uno olía a tiempo. Llevé algunos al rastro para venderlos. El que más me costó soltar fue Moby Dick. No porque fuera una edición rara, sino porque en la contraportada él había escrito: para Elvira, mi faro. Recuerdo haber sostenido ese libro durante mucho tiempo antes de ponerlo en la mesa de venta. Alguien regateó. Asentí. Pero esa noche volví a abrir el armario y lloré sin hacer ruido. Y entonces cogí ese dinero, junto con algunos billetes de 10, algunos de 5, y empecé a meterlos en el bote de la esperanza. Cancelé mi suscripción a la televisión de pago. Dejé de recibir el periódico. Cada vez que mis amigas me invitaban a tomar un café o a comer, lo rechazaba, poniendo la excusa de que estaba ahorrando para arreglar el tejado. Nadie preguntó 2 veces. Empecé a dar clases de inglés online.
A mi edad, llevar auriculares durante horas me daba dolor de cabeza, pero lo hice. Mis estudiantes de Corea, Brasil, Italia, ninguno de ellos sabía que yo era una anciana tratando de ahorrar suficiente dinero para llevar a mi familia a las Canarias. Solo me conocían como Miss Elvira, la que siempre tenía una infusión caliente en su taza y nunca apagaba la cámara. Solía tomar notas en un pequeño cuaderno cada vez que ganaba más dinero. La última página decía: billetes de avión, hecho. Villa, depósito pagado. Cena con espectáculo folclórico, 9 asientos confirmados. Sí, 9 personas, incluyéndome a mí. Imaginaba una velada junto al mar. Gabriel colocaría una foto de Carlos en el centro de la mesa. Yo llevaría velas de lavanda y cada uno de nosotros encendería una y compartiría un recuerdo de él. Julia diría: el abuelo me enseñó a hacer una flauta con una pajita. Silvia diría: me envolvió un regalo mi primer año como su nuera, porque mi propia madre vivía muy lejos. Gabriel se quedaría en silencio, con los ojos empañados, su mano descansando sobre la foto de su padre. Y yo estaría allí, sosteniendo la mano de mi nieta, y diría: vuestro abuelo amaba el océano. Pero lo amaba más porque podía compartirlo conmigo. Había imaginado esa escena tantas veces que me la sabía de memoria. Como una película. Como un ritual. Pensé, si podía llevar a la familia de vuelta a donde Carlos y yo empezamos, quizá ellos recordarían dónde empezó su familia también. Así que no solo reservé billetes. Llamé a la agencia para preguntar por asientos para personas mayores, porque la madre de Silvia tiene una pierna mal. Verifiqué si la villa tenía suficiente espacio para que los niños jugaran. Incluso diseñé camisetas a juego, con el nombre de cada uno y la frase: la familia es para siempre 2023. Hice todo eso sin querer ningún crédito. Solo pensé, un día, cuando ya no esté aquí, al menos recordarán, la abuela Elvira hizo esto por su familia. Solo, no pensé que no me invitarían. Que no tendría un asiento en la mesa. Que no podría encender una vela. Que no estaría en la foto. Solo, nunca imaginé que después de 3 años de ahorrar cada céntimo, lo que recibiría a cambio sería un asiento vacío, en la misma mesa que había imaginado que todos compartiríamos. Después de la pasada Nochebuena, empecé a darme cuenta de que ya no estaba en el centro. No lo había notado antes, porque mi corazón estaba demasiado ocupado. Ocupado preocupándose por los demás. Ocupado esperando. Y a veces, la esperanza puede volverte ciega. Ese día, Silvia acababa de servir el puré de patatas cuando dio una palmada y sonrió. Venga, una foto del núcleo familiar primero. Yo estaba de pie junto a la mesa, con una servilleta todavía en la mano. Sonreí y asentí por costumbre. Nadie me miró. Se alinearon junto a la chimenea, Gabriel, Silvia, los 2 niños y la madre de Silvia, Irene, de pie en el medio con su bastón. Las luces parpadeantes del árbol de Navidad se reflejaban en sus gafas de montura roja. Di un paso, como para unirme a ellos. Luego me detuve, porque nadie me miró y nadie me llamó. Después de que se tomaran la foto de la familia cercana, oí a alguien decir: ahora una con los tíos. Sí, 2 personas más caben perfectamente. Nadie me mencionó. Me limpié las manos de nuevo en la servilleta y fui a la cocina. Rellené la jarra de agua para las infusiones. Todavía podía oír el clic de la cámara detrás de mí. Pensé en volver y pedir salir en una foto, pero sentía la garganta como si fuera de madera. No sabía cómo pedirlo sin que pensaran que estaba siendo necesitada. Me lavé las manos, limpié el fregadero y volví a salir justo cuando estaban sirviendo el postre. La Nochevieja pasada fue aún más clara. Toda la familia había planeado llevar jerseys rojos a juego, de estilo artesanal con un pino blanco tejido. Lo sabía porque Julia me había enviado una foto del diseño 2 semanas antes.
Busqué toda la tarde en el Corte Inglés, pero no quedaba mi talla. Le pregunté a Gabriel, ¿los vais a comprar en grupo? Dejadme que pague el mío. Él había dicho, no te preocupes, mamá. Probablemente no te gustarían esos jerseys de todos modos. No le di mucha importancia. Pero entonces, esa noche, cuando entré en el salón, toda la familia ya estaba posando para una foto junto al árbol. Todos llevaban el jersey a juego. Excepto yo, con el mío viejo, azul marino. Le susurré a Silvia mientras le ofrecía el plato de galletas. Se agotó mi talla. Ella sonrió, sin apartar los ojos de su teléfono. No sabía que venías. Me quedé allí, sosteniendo el plato de galletas, congelada. No por el jersey, sino por la frase «no sabía que venías», como si mi presencia no fuera esperada. No estuviera planeada. No formara parte del guión de la reunión familiar. Me quedé allí unos segundos más. Luego fui a servirme una taza de infusión. Mi jersey azul se convirtió en la única mancha discordante en cada foto de esa noche. Y supe que nunca pediría una copia. Para el cumpleaños de Julia, todavía no me había rendido. Me levanté temprano y horneé un bizcocho de arándanos con mi vieja receta, del tipo que a ella le encantaba desde que era una niña pequeña con manos pegajosas y coletas. Incluso compré una vela con el número 10, plateada, con purpurina. Metí el bizcocho en una bolsa térmica y cogí el autobús hasta la casa de Gabriel. La casa ya estaba llena de gente. Estaban en medio del cumpleaños feliz. Sonreí y asentí a todos. Ni siquiera había abierto la caja del bizcocho cuando vi a Silvia sacar una tarta de chocolate de varias capas, enorme, preciosa, en un soporte de 3 pisos. Me quedé quieta un segundo. Julia abrazó a su madre, chillando, una tarta de mi pastelería favorita. Escondí el bizcocho de arándanos a mi espalda. Pensé que esperaría a que la fiesta se calmara y le ofrecería un trozo más tarde. Pero entonces Silvia dijo, como si fuera una señal, ahora sigue una dieta diferente. Ha tenido el estómago muy sensible esta semana. Al oír eso, no supe qué decir. Recordaba perfectamente que mi receta no llevaba lácteos. Había usado aceite de girasol y leche de almendras. Había pasado 1 hora en Google solo para asegurarme. Pero simplemente asentí y me llevé la caja del bizcocho a casa. La tapa nunca se abrió. La metí en la nevera. Unos días después, la llevé a la iglesia para donarla al grupo de apoyo de mayores. Nadie preguntó de dónde venía. Se comieron hasta la última miga. Incluso algo tan pequeño como enviar una foto de mi gata pasó desapercibido. Ese día le hice una foto a Lola, mi vieja gata, durmiendo con una pata sobre una caja de regalo, como si la estuviera protegiendo. Me pareció adorable, así que la envié al chat del grupo familiar. Nadie respondió. Ni un icono, ni una palabra. Unas horas más tarde, alguien compartió una foto de Silvia con un vestido nuevo, rojo, de pie frente a un espejo, sosteniendo una copa de vino. Gabriel respondió inmediatamente. Pulgares hacia arriba. Me quedé mirando ese mensaje, ese simple pulgar hacia arriba, y sentí que mi corazón se encogía. Yo solía ser la primera persona a la que Gabriel llamaba cuando tenía algo que decir que no podía contarle a nadie más. Yo solía ser el lugar donde descargaba sus miedos, ocultaba sus lágrimas y pedía consejo. Y ahora, ¿qué era yo? La remitente del único mensaje al que nadie respondió. Un fantasma en el chat familiar. Mi punto de quiebre no llegó con un grito. Llegó con el silencio. El silencio más frío es cuando todavía te invitan, todavía estás presente, pero no te cuentan. Estaban recortándome de la foto mucho antes de que me eliminaran del viaje. Yo solía ser el marco. Ahora, ni siquiera estaba en el fondo. No pude dormir esa noche. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente era una máquina atascada en un bucle sin interruptor de apagado.
Encendí la lámpara de la cocina sobre las 2 de la madrugada, preparé una taza de manzanilla y me senté con mi viejo portátil. Era el que Carlos me había comprado para mi jubilación. Plateado, un poco arañado en las esquinas. Lo conservé, sin cambiarlo nunca, en parte porque estaba acostumbrada y en parte porque me hacía sentir que todavía tenía el control de algo. Abrí la carpeta llamada Plan Maestro Viaje a Canarias. La había nombrado como una broma privada para mí misma, como si fuera la directora de una gran expedición, que, en cierto modo, lo era. Había coordinado todo: horarios de vuelos, destinos, número de personas, excursiones especiales para los niños e incluso un menú sin gluten para la madre de Silvia. Cada vez que completaba un paso, guardaba una nueva versión, numerada en secuencia. Había una paleta de colores para las camisetas familiares, una lista de medidas para las tallas correctas y notas sobre los hábitos alimenticios de cada niño. Trabajaba como una secretaria diligente, solo que nadie me había contratado. Me desplacé hasta el archivo bancario, fondo de viaje maestro vinculado. Lo abrí. La pantalla mostraba claramente 6 tarjetas secundarias vinculadas a mi cuenta. Resort, pago final programado, aerolínea, pagado en su totalidad, coche de alquiler, retención pendiente, excursiones, snorkel y cena folclórica, paquetes de comidas, plan adaptado para niños, acceso de emergencia, G. Torres. Autorizado. Lo miré fijamente durante unos segundos. Recordé haber aceptado que Gabriel usara una tarjeta suplementaria por comodidad, porque dijo que Silvia estaba demasiado ocupada en ese momento. No lo cuestioné. Solía creer que, si era una madre, confiar en mi hijo era lo mínimo. Hice clic en la pestaña Historial de transacciones. Al desplazarme hacia abajo, reconocí todos los grandes pagos iniciales. Hasta que vi esta línea: reasignación de reembolso 1.000 euros, viaje Sol, tarjeta asociada G. Torres. Fruncí el ceño. Este código de transacción no estaba en el itinerario principal. Hice clic para ver los detalles. La descripción era breve: ajuste, billete de categoría superior, compensación de reembolso. Fue a mediados de abril. Traté de recordar, y entonces caí en la cuenta. Gabriel me había llamado un sábado por la mañana. Yo estaba en la biblioteca municipal, ayudando en el grupo de lectura infantil. Mi teléfono vibró. Habló rápido, con la voz un poco alterada. Mamá, escucha, he reservado sin querer los billetes equivocados para nosotros, asientos de categoría superior. No es reembolsable. Me piden la diferencia. ¿Puedes adelantarlo tú por ahora? Ya te lo devolveré. Recuerdo haber asentido sin pensarlo 2 veces. Incluso dije: no te preocupes, cariño. Mientras esté reservado, eso es lo que importa. Yo me encargo. Y luego, lo olvidé. No del todo, pero lo dejé pasar, como todas las otras veces que le había ayudado y luego me había olvidado. Porque era su madre. Y las madres ayudan. Abrí mi pequeño cuaderno, el que llamaba mi carpeta de promesas. En él había anotado cosas que me prometí a mí misma después de que Carlos muriera. No grandes resoluciones, solo pequeños recordatorios, cosas que no quería repetir. Primera página, primera línea: no pagues por una mejora si no te dan un asiento. Leí esa línea de nuevo, 3 veces. Mi corazón se ralentizó, pero cada latido se sentía más profundo. Cada palabra ya no era un recordatorio, sino una advertencia, que había llegado demasiado tarde. Me di cuenta de que no solo les había dado dinero. Les había dado mi asiento en la mesa, en la playa, junto a la foto de Carlos, a personas que no tenían intención de dejarme sentarme allí. Tomé un sorbo de la infusión. Estaba fría. No me había dado cuenta. Abrí de nuevo el correo de confirmación de la agencia de viajes. Mi nombre no estaba en la lista de huéspedes. 8 personas. Yo no. Pero la transacción seguía a mi nombre.
La cuenta seguía siendo mía. Pensé en eso, en la forma en que me habían borrado del plan, pero todavía se esperaba que lo financiara. Yo era la patrocinadora. Nada más. Algo dentro de mí cambió. No era ira, ni siquiera dolor. Era claridad. Una sensación tan nítida, tan distinta. Como si acabara de descorrer una cortina y hubiera visto la verdad, sin necesidad de una confesión, sin necesidad de una disculpa. Me desperté antes de que sonara la alarma. Cuando abrí los ojos, el cielo fuera de la ventana ni siquiera había empezado a cambiar de color. No había coches, ni voces, solo el bajo zumbido de la nevera en la cocina, tan constante como un viejo susurro. No encendí ninguna luz. Me moví a través de la penumbra, conociendo de memoria cada objeto de esta casa, desde la pequeña maceta de menta hasta el banco de madera junto a la pared donde Carlos solía sentarse a atarse los zapatos. Herví agua y metí una bolsita de infusión de menta en una taza de cerámica de color crema con las palabras «Ten calma» impresas en el lateral, un regalo de cumpleaños de Julia cuando tenía 6 años. Había planeado llevar esta taza a Tenerife, para beber de ella mientras contemplaba el mar por la mañana temprano. Pero no habría Tenerife. No para mí. Me senté a la mesa del comedor, sosteniendo la taza. La infusión estaba caliente, pero no sentí nada. Como si mi boca también se hubiera entumecido. Abrí mi teléfono. No había notificaciones nuevas de Gabriel, nada de la familia de Silvia. Un silencio total, como si la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Como si creyeran que me apartaría en silencio, como siempre había hecho. O tal vez, ni siquiera pensaron. Simplemente no pensaron en mí. Abrí mi aplicación bancaria. Mi dedo temblaba, pero mis ojos no. Sin lágrimas. Sin escozor. La pantalla se iluminó, familiar. Vi el texto verde en la esquina superior, fondo de viaje activo. Debajo estaban las tarjetas vinculadas. Resort. Aerolínea. Excursión. Alquiler. Comidas. Una pequeña línea decía, tarjetas vinculadas. 6 titular de facturación. Elvira Torres. Respiré hondo y profundo. Luego abrí mis mensajes de texto. Escribí una línea. Puedo llevar las pulseras para el mareo para Julia. Recuerdo que se marea en el coche. La releí. Borré ella y escribí la pequeña. Pero luego lo volví a cambiar. No quería escribir nada diferente de lo que había en mi corazón. Le di a enviar. Puse el teléfono boca abajo y me levanté. Salí al porche trasero y revisé la cámara de seguridad montada en el poste de madera junto al bebedero para pájaros, la que Carlos había instalado a mano. Solía reírse y decir, los pájaros recordarán este lugar más tiempo que nuestra propia familia. Miré el monitor. Un gorrión estaba posado justo en el borde. Se quedó perfectamente quieto, sin volar. La primera luz de la mañana era suficiente para proyectar su sombra sobre el agua. Sonreí. No una gran sonrisa, solo un pequeño asentimiento en mi corazón. Susurré, tú sigues aquí. Y yo también. Volví a entrar y me senté de nuevo frente al portátil. La pantalla seguía abierta. La infusión ya estaba fría. No bebí más. Reabrí la aplicación bancaria. Mi dedo se deslizó hasta la configuración de la cuenta. Apareció una opción, bloquear todas las transacciones, todas las tarjetas vinculadas serán desactivadas. Se requiere autorización manual para reanudar. Leí esa línea como una declaración. Mis ojos se clavaron en la palabra bloquear, como si fuera la única puerta por la que podía pasar. Nadie estaba detrás de mí para detenerme. Ni Carlos, ni Gabriel, ni una disculpa. Me dije a mí misma, es la hora. Pulsé el botón. Apareció un cuadro de diálogo, de un gris pálido, con un texto claro. ¿Estás segura?
Las tarjetas vinculadas se desactivarán inmediatamente. Respiré hondo y pulsé sí. A las 8:15 de la mañana, pulsé el botón para bloquear la cuenta. Nadie lo sabía. No sonaron alarmas, no sonaron campanas en la casa de nadie. Solo una única confirmación en mi pantalla. Todas las transacciones vinculadas están ahora bloqueadas. Me quedé mirándolo durante un largo momento. Luego, con un extraño y nuevo hábito, cerré el portátil con suavidad, mis manos descansando sobre la tapa unos segundos más. Fue una exhalación lenta y antigua, del tipo que solía ver hacer a Carlos cuando cerraba su maletín después de un largo día en el ayuntamiento. Me dije a mí misma, por primera vez en años, he recuperado el control sin levantar la mano para pedir permiso. Alrededor de las 8:40, mi teléfono empezó a vibrar. Primero, un mensaje de texto. El nombre que apareció, Gabriel. El primer mensaje era simple: mamá, la tarjeta no funciona. Puedes mirarlo. Puse el teléfono boca abajo. Me preparé una nueva infusión, esta vez de menta y jengibre. Siempre preferí su aroma a las infusiones demasiado fragantes. Era reconfortante sin ser falso. El segundo mensaje llegó inmediatamente después. Estamos en el aeropuerto. A punto de facturar. El sistema está rechazando la tarjeta. Puedes mirarlo, por favor. Tomé el primer sorbo de la infusión. No estaba demasiado caliente, pero era calmante para mi garganta. Miré al jardín y vi un par de tórtolas arrullándose en la valla de madera. No pensé en nada en particular, solo que la escena era hermosamente tranquila. El teléfono sonó. FaceTime Silvia. No iba a contestar, pero pulsé el botón para aceptar la llamada, porque quería mirar directamente a los ojos de la persona que me había eliminado del viaje que yo había creado. La pantalla se llenó con la caótica escena de un aeropuerto, una fila de gente detrás de ellos, el sonido de un anuncio de embarque a lo lejos. Gabriel estaba a un lado, con la cara enrojecida. Silvia sostenía el teléfono, su expresión aún serena, pero sus labios formaban una línea fina y dura. La tarjeta no funciona, dijo, sin preámbulos. ¿Qué le has hecho a la cuenta? No respondí. Solo la miré directamente a los ojos. Silvia inclinó la cabeza y luego giró el teléfono hacia Julia, que estaba sentada en una maleta, abrazando el osito de peluche azul que le había regalado. Silvia dijo en voz baja: «Pregúntale a tu abuela». Julia levantó la vista. Dudó un segundo y luego acercó el teléfono. «Abuela, mamá me ha dicho que te pregunte si puedes ayudar». Miré a mi nieta. Su cara inocente. Pero sus ojos ya no eran los de una niña. No es que lo entendiera, pero pude ver que estaba aprendiendo algo que un niño no debería tener que aprender tan pronto, como pedir algo que no entendía en nombre de un adulto. Tragué saliva. Amaba a esa niña. La había acunado para dormir, le había frotado la espalda cuando se mareaba en el coche. Me había sentado con ella en urgencias cuando se rompió el brazo patinando. Pero sus ojos, en este momento, me dolían de una manera diferente. Porque sabía que ella no era la que estaba equivocada. Pero le estaban enseñando a ser parte de lo que estaba mal. Extendí la mano y terminé la llamada. Luego, abrí mi teléfono y volví a la aplicación bancaria. En la esquina de la pantalla apareció una pequeña línea de texto. Bloqueado, se requiere reautorización manual. Deslicé el dedo hacia la configuración y desactivé todas las notificaciones de sonido de la aplicación bancaria. Fue como si estuviera desconectando un viejo circuito, el que conectaba mi cartera con mi silencio. No quería oírla sonar si alguien intentaba retirar dinero de mí de nuevo. Ya no era mi responsabilidad. A las 9:10 de la mañana, recibí un correo electrónico. Asunto: confirmación de cancelación de reserva Villa Atardecer del Pacífico. Lo abrí. El contenido era simple, educado. Estimada señora Elvira Torres,
Le escribimos para confirmar la cancelación de su reserva en la Villa Atardecer del Pacífico, según lo solicitado por el titular principal de la cuenta. Todos los pagos serán reembolsados de acuerdo con nuestra política. Esperamos darle la bienvenida en el futuro. Lo leí 3 veces. No para mayor claridad, sino para saborearlo. Cada una de las palabras. Dejé el teléfono. Eché la cabeza hacia atrás contra la silla. Nada en la habitación había cambiado. Pero algo dentro de mí sí. Ya no sentía que tenía que disculparme por gastar mi propio dinero. Ya no sentía que estaba en una fiesta sin tener un asiento. Ya no esperaba a que dijeran mi nombre. Yo misma había dicho mi nombre. Y esta vez lo había oído. No miré mi teléfono durante el resto de la tarde. Lo dejé boca abajo, un nuevo hábito, como darle la espalda a un pasado que ya no quería cargar. Pasé la tarde limpiando la cocina. No porque estuviera sucia, sino porque mantener mis manos ocupadas evitaba que mi mente diera vueltas. Saqué un cepillo y fregué las encimeras de piedra, luego limpié la parte inferior del grifo. Eran los lugares que la gente rara vez notaba, pero yo sí. Sobre las 3, me preparé un café con hielo, la mezcla descafeinada que siempre compraba en la tienda local, y me senté en la silla de madera junto a la ventana. Una ligera brisa del océano comenzó a entrar por la mosquitera. No encendí un ventilador ni la radio. La casa estaba tan silenciosa que podía oír las garras de un gorrión golpeando la jardinera de hierro de fuera. Abrí el cajón de la mesita auxiliar. Dentro había un diario encuadernado en cuero marrón oscuro. No era brillante. Las esquinas estaban ligeramente desgastadas y olía a cuero viejo. Carlos lo había usado como libro de registro cuando era jefe de urbanismo del ayuntamiento. No lo había abierto en años. Coloqué el diario sobre la mesa. Pasé la mano sobre las palabras que él había escrito hacía mucho tiempo con tinta azul. Apunta lo que importa. El resto se olvidará solo. Pasé a la primera página en blanco. Cogí un bolígrafo. Y escribí. No una lista de gente a la que invitar. No. Escribí un título simple, los no fotografiados. El primer nombre que escribí, Luisa Fernández. Estábamos en la misma clase de yoga en el centro cívico. Era una mujer menuda con el pelo plateado que le caía sobre los hombros, y a menudo olvidaba las últimas posturas de cada sesión. No porque fuera descuidada, sino porque la quimio la dejaba cansada. Un día llovía y no consiguió que nadie la recogiera. La llevé a casa. Se sentó en el asiento trasero, agarrando su bolso, en silencio. Cuando le pregunté si alguien la esperaba en casa, dijo en voz baja: «Nadie me espera desde hace 2 Navidades». El segundo nombre, Odilia Montero. Nos conocimos en la iglesia, en la reunión de los miércoles para mujeres mayores. Mi coche se había averiado ese día. Estaba sentada en las escaleras, a punto de llamar a la grúa. Odilia, una mujer alta, con la espalda ligeramente encorvada, se acercó. No hizo muchas preguntas. Solo me tendió las llaves de su coche. «Sube. Ya no tenemos tiempo para esperarnos las unas a las otras». Odilia había sido enfermera, se jubiló antes para cuidar de su marido después de su derrame cerebral. Él falleció hace 4 años. Desde entonces vivía sola, cuidaba su jardín y horneaba galletas para la biblioteca. Nadie en la iglesia sabía su nombre, solo la llamaban la señora del pelo blanco. El tercer nombre, Salomé Quirós. Solía ser la bibliotecaria de la biblioteca local. La conocí durante la hora del cuento infantil. No como la cuentacuentos, sino como la mujer que se sentaba en la última fila, escuchando. Venía todas las semanas. Una vez, me senté a su lado y le pregunté si tenía nietos. Salomé sonrió y dijo: «Los tengo, pero solo envían fotos, no invitaciones».
La había visto pasar la mano por los lomos de los libros como si acariciara recuerdos. La forma en que se movía tan silenciosamente, se sentaba tan quieta, no pedía nada, me hizo pensar. Se parecía más a mí de lo que me había dado cuenta. Escribí esos 3 nombres con letras firmes y regulares. Sin prisa, sin temblor. Como si los estuviera tallando en un trozo de madera. Cada trazo tenía su propio significado. Me senté en silencio, mirando esos 3 nombres durante un largo rato. Luego dejé el bolígrafo. Cogí mi teléfono. Encontré primero el número de Luisa. Respondió al tercer tono. ¿Diga? Su voz era un poco ronca, pero no cansada. Sonreí suavemente. Luisa, soy yo, Elvira. Ah, hola, Elvira. ¿Va todo bien? No es día de yoga, recuerdo que es nuestro día libre. Respiré superficialmente y luego hablé despacio. Lo sé. Te llamo porque voy a hacer un viaje a Tenerife. 1 semana. He alquilado una villa cerca del océano. No es un grupo grande, solo 4. Y me gustaría que vinieras. Silencio. Luego Luisa dijo, con la voz llena de sospecha, ¿Tenerife? ¿Vas a pedirme que pague algo? Me reí. No una carcajada, pero sí una risa de verdad. No. Nadie tiene que pagar nada. Solo haz la maleta con ropa de abrigo, un sombrero de ala ancha y un par de sandalias cómodas. ¿Por qué yo? Porque creo que es hora de que alguien recuerde que sigues aquí. Y estoy harta de esperar a que otros lo hagan. Luisa no respondió de inmediato. Podía oír su respiración suave. Luego dijo, iré. Llamé a Odilia, luego a Salomé. Cada una reaccionó de la misma manera, con sorpresa, con cautela y luego con un temblor en la voz. Como si hubieran pasado toda su vida siendo invitadas tarde, o nunca. Guardé las fechas. Marqué el día de salida. Llamé yo misma a la agencia de viajes y volví a reservar la villa, esta vez para 4, sin pedir tronas, sin excursiones diseñadas para una unidad familiar. Solo un grupo de mujeres que habían sido ignoradas, ahora siendo llamadas por su nombre, con sus propias voces. Ese fue el momento en que me di cuenta. Podían eliminarme del plan de otra persona, pero no podían eliminarme del mío. Ya no era yo la que enviaba mensajes que nadie respondía. Era yo la que cogía el teléfono y hacía la llamada. Llegamos a Tenerife una tarde de marzo. El cielo estaba tan despejado que podía ver el reflejo de las nubes en el océano. Desde el avión, el mar se extendía debajo, una vasta extensión de azul, silencioso y majestuoso, como una abuela pensativa, una que conocía todos los secretos pero no sentía la necesidad de contarlos. Cuando el avión aterrizó, Luisa me tomó la mano. No dijo nada, solo la sostuvo. Su mano era delgada, sus uñas cortas, pero pude sentir la suave presión. Un apretón lo suficientemente firme como para decir «gracias», sin palabras. La furgoneta de alquiler nos llevó a la villa. No era la grande que había reservado originalmente para mi familia, la que tenía un jardín enorme, la piscina de agua salada y un comedor lo suficientemente grande como para que 9 personas se sentaran sin que nadie se sintiera apretado. No, este lugar era más pequeño. Las baldosas eran de un color crema desgastado. El aire olía a sal y el ventilador de techo hacía un suave y rítmico chasquido. Pero era cálido. No cálido por la temperatura, sino por la sensación, era justo lo suficiente. Justo lo suficiente para 4 mujeres y un marco de fotos en el medio. Coloqué la foto de Carlos en la mesa de comedor de madera, justo al lado de un jarrón con flores silvestres que la propietaria nos había dejado. Era un marco de tamaño mediano con un borde de nogal. La foto que elegí era del riendo, con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, los ojos entrecerrados por el sol. Para que él también tenga un sitio en la mesa, dije. Odilia asintió.
Salomé hizo una pequeña reverencia al marco, como si saludara a un viejo amigo. Luisa tocó suavemente el borde del marco y luego sacó un pañuelo para secarse los ojos. Cenamos algo sencillo. Preparé un potaje de alubias blancas con zanahorias y perejil. Nada sofisticado. Era el potaje que había cocinado todo el invierno después de que Carlos muriera, porque era fácil de comer, fácil de hacer y requería muy poco esfuerzo mental. Todavía recordaba sus palabras. El perejil es lo que hace que un plato sencillo parezca decente. Todas comieron con gusto. Odilia pidió un segundo plato y luego dijo: «¿Alguien quiere que lave los platos?». Puse mi mano sobre la suya. Aquí nadie tiene que demostrar que sigue siendo útil. Odilia levantó la vista, sus labios temblaban como si quisiera decir algo, pero solo asintió. Se volvió a sentar, dejando escapar un suspiro suave y lento. Después de la cena, Salomé salió a la playa. Iba descalza, con las sandalias en la mano y una chaqueta ligera atada a la cintura. Luisa y yo nos sentamos en los escalones del porche, mirándola. Salomé caminaba despacio, el agua lamiendo sus pies. Miró al cielo y luego se volvió hacia nosotras. «Alguien se ha escrito alguna vez una carta a sí misma», gritó. «Yo estoy a punto de hacerlo». Luisa se rió a carcajadas. Por primera vez en todo el día. «¿Qué vas a escribir?». Salomé se encogió de hombros. «Creo que escribiré. Fuiste. Nadie te invitó. Pero fuiste». Casi al final de la cena, cuando todas empezaban a levantarse para lavarse las manos, abrí mi portátil. No para revisar mi cuenta bancaria, ya había cortado todos los vínculos. Solo abrí mi bandeja de entrada de correo electrónico. 2 mensajes nuevos. Mismo asunto, fondo de viaje. El primero era de Gabriel. Tuvimos que usar una tarjeta de crédito para arreglar las cosas después de lo que pasó. ¿Puedes devolver el dinero del depósito? Estamos en un aprieto muy grande. Quizás solo con la mitad estaría bien. Te lo devolveré cuando me recupere. No había un «mamá, nos equivocamos». Ni un «te dejamos fuera del plan y usamos tu dinero como si fuera nuestro derecho». Solo «devuelve el dinero». No respondí. Abrí el segundo correo. «Silvia», escribió. Solía decir que Carlos hacía que todo girara en torno a él. «No dejaré que tú continúes con ese legado». Solo una línea. Sin saludo, sin despedida. Como una estocada final y certera. Me quedé mirando esa frase. «No dejaré que tú continúes con ese legado». No sé por qué, pero en ese momento, sonreí. No una sonrisa amarga, sino una sonrisa de comprensión. Tiene miedo de no poder olvidarme. Cerré el portátil. Sin decir una palabra. Lo guardé en un cajón del escritorio, me levanté y fui a preparar una infusión. Esa noche, nos sentamos en el porche, las 4, la brisa marina susurrando entre las hojas de las palmeras. Salomé leyó un breve texto que acababa de escribir, Odilia dibujaba algo en un cuaderno con un lápiz, y Luisa tejía una fina bufanda de lana. Sus manos temblaban, pero sus puntos eran uniformes. Nadie mencionó a la familia. Nadie preguntó por los niños. Nadie tuvo que fingir ser feliz. Pero cada sentimiento, cada sonrisa suave, decía más que cualquier palabra. Miré la foto de Carlos, la luz del porche brillando en el cristal. Su rostro seguía sonriendo, como si estuviera escuchando nuestra conversación. Apoyé la mano en el borde de la mesa y susurré para mí misma: «Ellas se acuerdan de mí, cariño. Y no he tenido que hacerles un regalo ni pagarles el viaje». Esa noche, recogí la mesa de la cena más despacio de lo habitual. No porque estuviera cansada, sino porque necesitaba el tiempo. Cada plato, cada cuchara, hacía un pequeño y distintivo sonido al colocarlo en el escurridor, como si la propia cocina intentara susurrarme algo.
Salomé estaba sentada en el porche, escribiendo en un trozo de papel grueso y texturizado, del tipo que había visto en la vieja papelería de la esquina. Odilia estaba pelando una manzana, no para comerla, sino solo para mantener las manos ocupadas. Y Luisa había tejido otra fila de su bufanda, luego la dejó, la recogió y la volvió a dejar. Fui a mi dormitorio y abrí el cajón superior de la mesita de noche. Dentro había una pequeña bolsa de tela de color gris pálido, la que contenía las velas de viaje que había comprado hacía 3 meses. 6 pequeñas velas blancas y una de color lavanda que había comprado por separado. Era diferente al resto. Había planeado usarlas en la noche del homenaje a Carlos, la noche que había imaginado a toda la familia reunida, la luz de las velas reflejándose en sus copas, mientras alguien contaba una historia sobre cómo él solía empujar el carrito de bebé hasta el parque cada sábado por la mañana. Esa noche nunca ocurrió. Pero aún así traje las velas. No porque no pudiera olvidar, sino porque aún no me había permitido despedirme como era debido. Coloqué las velas en la mesa de madera del porche. La brisa marina seguía siendo suave. El olor a sal y a hojas de palmeras secas flotaba en el aire. El cielo nocturno brillaba con estrellas que no necesitaban que nadie validara su existencia. No llamé a nadie, pero vinieron por su cuenta. Una se sentó. La segunda trajo una caja de cerillas. La tercera trajo 3 tazas de cerámica para poner las velas. Nadie tuvo que pedirlo. No había música. No había flores. Nadie dirigía la ceremonia. Pero nadie sintió que faltara algo. Tomé la primera vela blanca y se la di a Luisa. La sostuvo con ambas manos y la colocó en una taza. Encendí una cerilla y se la acerqué. Miró la llama un momento antes de hablar, no en voz alta, pero lo suficiente para que se oyera. Solía pensar que merecía ser olvidada, porque mi cuerpo ya no estaba completo. Nadie dijo nada, pero Odilia extendió la mano y tomó suavemente la suya. Le di la segunda vela a Odilia. La tomó, sin hablar de inmediato. Tenía un ligero callo en el nudillo, una marca de los años que pasó cuidando de su marido después de su derrame. Cuando su vela se encendió, dijo, solía creer que el amor significaba dar hasta que no quedara nada. Ahora estoy aprendiendo que el amor también significa recibir. Salomé no lloró, pero sus ojos brillaban. No por una emoción pasajera, sino por cosas guardadas durante demasiado tiempo que finalmente se decían en voz alta. Le di la tercera vela a Salomé. No la sostuvo con ambas manos. La colocó directamente en la taza, como si ya supiera lo que quería decir. No soy invisible. Solo necesito que alguien esté dispuesto a mirar más de cerca. Nadie dijo nada más. Pero todas asentimos, como si esa fuera la frase final que todas habíamos estado esperando oír. Encendí las 3 velas blancas restantes una por una para cada una de ellas y una para mí, sin necesidad de decir una palabra. Las llamas parpadearon, proyectando un cálido resplandor anaranjado en nuestros rostros. Sentí el viento, y ya no era frío. No porque hubiera cambiado de dirección, sino porque ya no me sentía sola en él. Saqué la vela de lavanda de la bolsa de tela, la última. Era de un color diferente, una forma diferente, con un aroma distinto. Coloqué esa vela frente a la foto de Carlos. Las otras 3 mujeres guardaron silencio. No porque no lo entendieran, sino porque lo entendían por completo. Me senté. Encendí una cerilla más. Y mientras la llama tocaba la mecha, dije, lo suficientemente alto como para que se oyera, solía prepararlo todo para los demás, pensando que eso me mantendría conectada a ellos. Pero resulta que primero tenía que mantenerme conectada a mí misma. No sé cuánto tiempo me quedé allí sentada, mirando esa vela. Pero vi su rostro en la foto, y ya no parecía distante. Ya no como un recuerdo desvaído, sino como parte de este lugar, un lugar con luz, con viento y con gente sentada a mi alrededor que no necesitaba ninguna razón para quedarse. Nadie se levantó de inmediato.
Nos quedamos allí hasta que la brisa marina hizo que las llamas danzaran y se inclinaran. Pero ninguna de las velas se apagó. Simplemente se inclinaron unas hacia otras, como nosotras. No perfectas, pero todavía ardiendo. Esa mañana me desperté antes que nadie. No hubo alarma. Solo la brisa marina empujando a través del hueco de las cortinas, despertándome. El sol no había salido del todo. La luz era todavía de un azul pálido, apenas suficiente para distinguir la forma del marco de Carlos sobre la mesa de madera, los bordes capturando los últimos restos de la luz de la luna. Me eché un chal fino sobre los hombros y salí de la villa. Descalza. La arena estaba fresca, suave y ligeramente húmeda, como un saludo del océano. Dejé mi teléfono sobre una roca baja cerca de la orilla. Abrí los mensajes no leídos. 3 de Gabriel. Uno de un número desconocido, probablemente de uno de sus colegas. Pero no los abrí. No porque estuviera enfadada, sino porque ya no necesitaba oír nada para decidir cómo viviría el resto de mi vida. El viento comenzó a levantarse. La mitad de mi chal se deslizó de mi hombro y cayó sobre la arena. Lo miré, y no me agaché a recogerlo. Me volví hacia el pequeño sendero que llevaba a la villa. Cada pisada en la arena dejaba una huella, que las olas borraban casi de inmediato. Pensé, quizá la mayor parte de la vida es así. Cosas que creemos que son marcas permanentes son en realidad solo un poco de espuma ligera, aquí y luego desaparecen. Abrí el pequeño buzón que colgaba junto a la puerta de la villa, donde el propietario dejaba avisos de servicio y folletos de excursiones de paddle surf. Dentro había una sola postal. El anverso era una foto de una playa desierta, con una solitaria silla de playa bajo la sombra de una palmera. Le di la vuelta. La caligrafía familiar de Salomé, suave, pequeña y pulcra, para mí misma. Felicidades por no derrumbarte cuando nadie más te veía de pie. La leí 3 veces. Luego me la guardé en el bolsillo del pecho. No como un recuerdo, sino porque sabía que esa frase también era para mí. Volví a la playa. Esta vez, caminé justo por la orilla. Las olas me lamían los tobillos, frescas y refrescantes. Miré hacia el horizonte, donde el cielo y el océano se unían como una costura perfectamente cosida. Pensé en Julia. Recordé la mirada en sus ojos durante esa videollamada desde el aeropuerto. No acusadora, solo confundida. Una mirada demasiado joven para entender que no todos los adultos tienen razón y que no todo el que guarda silencio es complaciente. Cerré los ojos y la imaginé, un día, preguntando, ¿por qué no ayudaste? No sé si estaré viva para ver ese día. Pero espero que, si alguien responde por mí, diga, porque tu abuela eligió salvarse a sí misma primero. Saqué mi teléfono y le quité la tapa trasera. Saqué la tarjeta SIM. Un trozo de plástico diminuto y delgado, no más pesado que un mechón de pelo. Pero sentí que mis hombros se aligeraban mientras la dejaba caer al mar. No hubo un chapoteo al caer. Nadie para presenciarlo. Pero yo lo sabía. Y eso era suficiente. Luisa estaba pelando un kiwi, sus manos temblaban ligeramente, pero su sonrisa era brillante. Odilia estaba haciendo café, el aroma a arábica llenaba la casa. Salomé estaba arreglando flores en un pequeño jarrón, flores silvestres que había recogido en su paseo de esa mañana. Había una sola ramita de lavanda, colocada justo al lado del marco de Carlos. Nadie le dijo que lo hiciera, pero alguien lo hizo. Me quedé allí un momento, solo observando. Luego entré, sin necesidad de permiso. Desayunamos juntas, un plato de fruta, rebanadas de pan integral, un poco de crema de almendras e infusión de menta caliente. Todo era simple, pero era cálido. No cálido por la comida, sino porque por primera vez en años supe que estaba en el centro, no porque pagara por ello, no por un título, sino porque fui elegida.
Y porque yo las había elegido a ellas. Solía pensar que me habían dejado atrás. Solía creer que mi valor residía en cuanto podía dar. Pero la verdad era que simplemente no había estado caminando en la dirección correcta. La gente que me necesitaba estaba aquí ahora. Y yo estaba en medio de ellas. Sin necesidad de ser perdonada. Sin necesidad de ser honrada. Solo necesitando estar presente, tal como era. Ya no necesito una disculpa. Necesito mi libertad. Y la elegí. Nadie me la dio, y nadie me dio permiso. Si alguna vez, aunque solo sea una vez, te has sentido desvanecer en una habitación que solías llamar hogar, compártelo conmigo en los comentarios. Te escucho. La gente como nosotras, seguimos aquí. Y esta vez, no nos quedaremos en silencio.